llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a inicio de semana, ya hoy 6 de febrero de 2023. El saludo cordial para todos nuestros amigos en esta mañana, lunes, inicio de semana, con toda la voluntad de hacer las cosas, siempre con las ganas de salir para adelante, siempre pues con esa actitud de hacer las cosas como tienen que ser, de forma positiva. Saludos cordiales para cada uno de ustedes. Buenos días, Javier. Buenos días, Liz, amigos oyentes, ¿cómo están con cada uno de ustedes? Somos Ponche Cachón y la Tamasicuna, Guaycaicuna, Panecuna. Estamos en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, inicio de semana, 6 de febrero del año 2023. No se olviden, la denominación de este año es Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. Amigos oyentes, como cada mañana siempre la recomendación es abrigarse bien. Allí chantapone pistiucoson, totapaitaca chiripacamo riki, cheiñata jariki un corazón man tardentaps rica allí chanta pistiucos papuri cachacoson riki guayqui kuna panaicuna. 6 de la mañana ya con 39 minutos. Amigos oyentes, mucha atención. El día de hoy tenemos importante información en el plano local, en el plano regional. Hay información interesante en el plano nacional, amigos oyentes, que lógicamente en el transcurso del informativo Willaricui vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Uno de los temas, amigos oyentes, el Estado peruano ha decidido decretar el estado de emergencia en varias regiones de nuestro país. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y lógicamente vamos a hacer un resumen de lo que ha ocurrido este último fin de semana en la región sur del país, fundamentalmente en la región de Cusco. Se ha habilitado la posibilidad, entre los dirigentes han conversado y han dicho de que se va a dar pase humanitario los fines de semana, es decir, sábados y domingos, pero también ya hay otras provincias que han dicho que ya no van a cerrar vías de comunicación porque a la larga, y como todos, y como nosotros lo hemos manifestado, pues bueno, el perjuicio lo tiene directamente la propia población, Liz. Así es, pero mientras tanto, todavía la información tenemos entre manos de la Sutran, pues son 72 puntos viales que están hasta el momento interrumpidos en 5 regiones por estas protestas. Este resumen efectivamente se viene dando a conocer de parte de Sutran para tener pues conocimiento y tener cuidado quienes están, digamos, haciendo estos viajes quizá interprovinciales. Son 5 regiones, 72 puntos con tránsito interrumpido debido a las protestas sociales. Según el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Persona, Carga y Mercancías, Sutran, de algún modo, esta información, de hecho que usted tiene que conocer porque pues de acuerdo a nuestra planificación, inicio de semana, de repente usted, señor, que tiene tienda, que tiene seguramente algún emprendimiento, desea viajar a alguna región a traer mercaderías o que te envíen, y bueno, hay que conocer. Vamos a darles mayores detalles definitivamente en esta edición al respecto también. Así es, amigos oyentes. Por otra parte, hay información en el plano, pues bueno, local, y esta información lo hemos resaltado el día viernes en el informativo Willaricui, porque la Universidad
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, la UNAMBA, ha iniciado la construcción de la sede de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas en el distrito de Akira. También la carrera profesional de Administración en el distrito de Tambobamba. Y desde nuestro medio de comunicación resaltar la labor o la gestión que se ha venido desarrollando desde anteriores autoridades del distrito, fundamentalmente de Akira. Saludar a cada uno de ellos, al actual alcalde del distrito de Akira, al rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas, a la población y lógicamente a la familia educativa de la UNAMBA, que van a ver en el transcurso de estos años una nueva infraestructura. Vuelvo a decirles, amigos oyentes, la educación es primordial, es fundamental, sea inicial, primaria o secundaria, o en este caso educación superior, universitaria, es fundamental, porque de esa forma, amigos oyentes, hacemos que la población también, pues bueno, le dé la importancia correspondiente. Alguien huillaco que somaj tariki primera piedra e inicio de obra nesqa tariki churaykun viernes punchay tariki hatun obra kamarikun qariki y maman tariki manariki que qariki o ruedo de toros nesqapaqchu manariki complejo deportivo nesqapaqchu aswampes riki educación nesqapaq wayqaykuna panaykuna chita qariki ñawpaqmanpuni churaykusun ñawpaqmanpuni churarisun riki educación nesqataqa priorización pone riki wayqaykuna panaykuna. 6 de la mañana con 44 minutos. Tenemos más información en la previa del informativo Guillerico y Liz. Así es, también vamos a estar dándoles a conocer, y efectivamente ya en muchas, desde la semana anterior, digamos en sus páginas oficiales, muchas municipalidades ya han puesto en conocimiento, ¿no?, la suspensión de los carnavales. Efectivamente estamos pues en el mes de los carnavales, y bueno, vamos a darle un repaso también de estos comunicados, estos avisos que se ponen también para que tenga la población conocimiento con respecto a estas suspensiones. Y hablando de suspensiones en el plano regional, Javier, la municipalidad de Andahuaylas, por ejemplo, también a través de su comunicado oficial ha suspendido la realización de este importante evento, que este mes también se desarrollaba pues el Pujllay, ¿no? El Pujllay que tendría que corresponder en 2023. Por esta crisis política, efectivamente, pues que se vive actualmente en el país, y las pérdidas que se están dando. Mediante un comunicado difundido en las redes sociales, esta Municipalidad Provincial de Andahuaylas ha puesto en conocimiento la suspensión de esta fiesta importante del Pujllay 2023, así como también ya tocaba el 18º encuentro de carnavales originarios del Perú, que cada año pues se realizaban. O sea, prácticamente con esto ya sería como el tercer año más o menos, ¿no?, que no se realiza, sumando el tema de la pandemia y todo ello. Y de hecho que la población, al igual que los carnavales en Puno, también este carnaval en nuestra región, el Pujllay, es pues tan esperado. Había mucho turismo interno, mucho también turismo que venían pues también de otras regiones y por supuesto de otros países, quienes disfrutaban de este evento importante que es el carnaval. No va a haber, amigos oyentes, pero a la par también, amigos oyentes, lo que ya se había anunciado en el distrito de Mara, hablando de nuestra provincia de Cotabambas, lo han anunciado con cronograma y todo el desarrollo de los carnavales en el distrito de Mara. El día de ayer, amigos oyentes, en el distrito de Chalhuahuacho se ha anunciado también el desarrollo de los carnavales. Por un lado, hay, digamos, municipalidades que han decidido no desarrollar la actividad carnavalesca, pero a la vez también hay municipalidades que han decidido llevar adelante estas festividades que lógicamente por el tema de la pandemia no se han podido desarrollar anteriormente. Lo cierto es que la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho ya ha hecho su anuncio oficial, el Pujllay Chalhuahuachino, del 13 al 23 de febrero, amigos oyentes. La actividad es de la siguiente manera: 13 y 14 de febrero, carrera de caballos; el 15 de febrero en la comunidad de Queuña, comunidad de Quehuira el 17 de febrero, en la comunidad de Patario el 18 de febrero, el Interbarrios se va a desarrollar el 19 de febrero, la gran final en el Estadio Molino Pampa el 23 de febrero. En todo caso, ahí si usted, pues bueno, tiene el deseo de participar de las actividades carnavalescas, ahí tiene opciones donde usted puede participar.
Ahí está entonces la información. Estas y otras informaciones vamos a estar desarrollando en esta edición. Así es, amigos oyentes, mucha atención a esta hora de la mañana. Vamos a revisar la frase del día. Guayquicuna, panecuna, mucha atención. El tiempo contesta tus preguntas o hace que ya no te importen las respuestas. Wow, qué duro, ¿ah? Vamos a reiterar la frase del día. Mucha atención, amigos oyentes. El tiempo contesta tus preguntas o hace que ya no te importen las respuestas. Llegar, imagínate, hasta que ya no te importen las respuestas, no esperemos eso. 6 de la mañana con 48 minutos. Nos vamos con las efemérides. Vamos a revisar la historia. Año 1866, un día como hoy se recuerda el combate de Aftao. Y retrocedemos en el tiempo, viajamos hasta 1873. Bolivia y Perú firman un decreto de alianza militar. Chile argumentará en ese momento, pues, el tratado para declararle la guerra al Perú, esto en 1879. Año 1932, muere en Lima Augusto B. Leguía Salcedo, 2 veces presidente del Perú en el año de 1908 a 1912 y también de 1919 a 1930. Es el único presidente peruano en morir en prisión. ¿Qué pasó un día como hoy? En 1941, un 6 de febrero, nace Carlos Ferrero Costa, presidente del Congreso del Perú. En el año de 1994, un día como hoy, muere en Lima Luis Alberto Sánchez, escritor, abogado, literato, historiador y político, líder histórico del Partido Aprista Peruano, presidente del Senado, vicepresidente de la República, primer ministro del Perú y uno de los más importantes pensadores peruanos del siglo XX. ¿Qué más sucedió un día como hoy? Fallece en Lima el historiador Gustavo Pon Muzo, autor del libro de texto escolar comprendido de historia del Perú y de las obras Las fronteras del Perú, historia de los límites del país, y Francisco Bolognesi y el expansionismo chileno. 6 de la mañana con 50 minutos, amigos oyentes. A esta hora de la mañana nos vamos a revisar nuestros titulares en el informativo Guillaricuy. A cada instante se generan hechos noticiosos en Guillaricuy. Titulares. Siendo las 6 de la mañana con 51 minutos, vamos con la información en el plano local. Y como ya les veníamos diciendo, el día viernes ha sido un día histórico para nuestra provincia de Cotabambas, en especial para el distrito de Aquira, donde pues se ha registrado este inicio de construcción de infraestructura de las facultades de Administración e Ingeniería de Minas, pues donde pusieron ya en esta ceremonia la primera piedra en el barrio San Martín en Tambobamba y Huancancaya Grande en Aquira. Más información, amigos oyentes, 6 de la mañana ya con 51 minutos. Mientras tanto, amigos oyentes, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho informa del desarrollo de las actividades carnavalescas Pujlia y Chalhuahuachino del 13 al 23 de febrero. Las diversas actividades se van a desarrollar en diversas comunidades y la gran final será en el Estadio Molino Pampa este próximo 23 de febrero. Más información en el plano local. Mientras tanto, también para hablar con respecto a las actividades carnavalescas, se va a desarrollar una gran yunzada carnavalesca. Escuchen muy bien, esto en el estadio o al costado del Teatrín Municipal en Cotabambas, una gran yunzada el jueves 23 de febrero. A ello pues están invitados toda la población y porque también estarán participando artistas locales muy reconocidos. 6 de la mañana ya con 52 minutos en el informativo Guillarico. Y mientras tanto, la Municipalidad Provincial de Cotabambas a través de sus redes sociales hace recordar a la población que el bono alimentario vence indefectiblemente el 30 de abril. Mucha atención, hasta el 30 de abril podrá cobrar el bono alimentario. Para saber si eres beneficiario o beneficiaria, ingrese a la página web bonoalimentario.gov.pe o llame a la línea 101.
Más información en el plano local y la red de salud de Cotabambas realizó el informe situacional y conformó el Comité Provincial de Salud con la presencia de las principales autoridades, representantes sociales de la provincia. Asimismo, la red de salud de Cotabambas realizaron un informe detallado del estado situacional de la ejecución al cierre del año 2022, resaltando la ejecución presupuestal, asimismo las diferentes brechas respecto al personal, al presupuesto, infraestructura, materiales, insumos médicos, entre otros problemas que constituyen pues una latente amenaza al servicio de salud en nuestra provincia. Justamente, Javier, como resultado de esta reunión, se ha conformado este Comité Provincial de Salud, la plataforma intersectorial que tendrá como misión principal, entre otras, reactivar el proyecto de construcción del Hospital Tambobamba, el reinicio y culminación de la infraestructura del Hospital de Chalhuahuacho, el Centro de Salud de Akira, el Centro de Salud de Cotabambas, asimismo las ejecutoras, lo que permitirán pues brindarle autonomía administrativa y presupuestal, dando solución definitiva a la contratación del personal médico y especialistas en nuestra provincia de Cotabambas. 6 de la mañana ya con 54 minutos. Doctoras Totamantan Pesca Chunca Tawa Yupa Iñoña Huaycaicuna Panecuna. Vamos a revisar información en el plano regional. Mucha atención. Continúa dramática búsqueda de niña en Río Pampas. Lamentable, la triste e impotencia invade a los padres de familia de la menor de iniciales Kim Helen, de 9 años, que desapareció el último jueves tras ser arrastrada por las turbulentas aguas del río Pampas en Chincheros. Más información en el plano regional y pues en nuestra región de Apurímac, César Fernando Abarca Vera es el nuevo gerente general del gobierno regional de Apurímac. Contador reemplaza al saliente Yuri Pozo. De otra parte, también Parmi Huacachac fue nuevamente designado como gerente de la gerencia subregional Chanca. Es difícil este apellido, Huacayachac. Incluso es con doble C, ¿no? Huacayachac es Huacayachac. Huacaicachaj. Qué difícil, ¿eh? De la pronunciación de esta. Sí, él es Parmi, él es designado como el nuevo gerente subregional de Chanca. 6 de la mañana con 56 minutos. Más información, amigos oyentes, en el plano regional. Guayacay, Panay, Uyari. Mucha atención, temblor de magnitud 4.0 se registró en Pasco el día de hoy, según el Instituto Geofísico del Perú. El temblor de hoy, a las 6 de febrero de 2023, se registró a 18 kilómetros al suroeste de Huancabamba y se produjo a una profundidad de 25 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú. Más información en el plano regional, y ha informado el Comando Conjunto que la explosión en el cuartel de Quillabamba se habría dado por la exudación de algunos explosivos. El Comando del Ejército del Perú ha informado que los explosivos almacenados tenían ciertos deterioros que causó, dice, el incidente en el cuartel de Quillabamba. Bueno, al final no ha habido afectación, digamos, a la salud, a la vida. Sin embargo, amigos oyentes, varias viviendas cercanas a este cuartel han sido afectados. 6 de la mañana con 57 minutos. Más información en el plano regional. Capturan al ladrón que sustrajo canguro con dinero de tienda de plásticos. El sujeto que robó un canguro con dinero del interior de un negocio de ventas de plásticos en la ciudad de Abancay fue capturado por agentes de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional de Abancay cuando se daba a la fuga. Más información en el plano regional. Escuche bien, y en Cusco dictan prisión preventiva a los 4 acusados de atacar vehículos y negocios durante las últimas protestas. Se trata de Richard Kamala, David Gilayanca, Ferdinand Huancanqui y Rey
Freddy Huamantras quienes participaron de los ataques a vehículos del Servicio de Transporte Urbano y locales comerciales el último martes, estamos hablando del 31 de enero, en la avenida La Cultura en Cusco. Dijeron en sus declaraciones incluso que era, digamos, por ignorancia lo que habían hecho, pero hay algo, amigos oyentes, que todos debemos saber. Manariki, Cheipi, Canchoriki, Mana no que han hecho. Al final la ley, pues bueno, está hecho para todos, la Tamasicona, y lamentable, creo que 3 o 4 de ellos incluso llorándoles cuando se le estaba dando la prisión preventiva de 9 meses, amigos oyentes. Quizás más adelante podemos compartir con ustedes el audio de las declaraciones de los jóvenes, ¿no? Que, bueno, en realidad yo creo que... Sí sabes, sí sabes no es que a qué te estás enfrentando. No es que no. O sea, sí sabes, por sentido común, si estás tú dañando algo que no te pertenece, estás agrediendo, estás atentando la vida de las personas, hasta en estos carros, en estos servicios porque que estaban dentro yendo. Del vehículo o sea, había personas. No vas a saber, o sea, ¿cómo no te...? No, eso ya obviamente es una situación de que, claro, de algún modo pues voy a tratar de salir de esta, ¿no? Bueno, lo cierto es que se fueron a 9 meses de prisión preventiva, amigos oyentes. Por eso es importante que todos entendamos este tema. Ya no, eso no funciona, amigos oyentes. 6 de la mañana con 59 minutos. Mientras tanto, en la región de Cusco levantarán bloqueos de vías los fines de semana. Organizaciones sociales en pronunciamiento dicen haber entendido molestias del pueblo y por grave desabastecimiento en la región sur del país. Señalan que en las carreteras de las regiones se permitirán paso de camiones con combustible, alimentos y medicinas. En pronunciamiento también señalan que declaran persona no grata a los 5 parlamentarios de la región de Cusco. 7 de la mañana en punto, ahí está la información en el plano regional. Y bueno, también nos vamos hasta Arequipa, 2 fallecidos y más de 30 heridos. Dejó el accidente de tránsito en la provincia de Carabelí. El bus salió desde el puerto de Marcona con dirección a la ciudad de Arequipa con más de 40 pasajeros cuando ocurrió este accidente de tránsito. Una pena realmente lo que viene ocurriendo en las carreteras al interior de nuestro país. Lamentable. 7 de la mañana en punto. Más información en el plano regional, amigos oyentes. Sociedad Civil Organizada señala que Cusco ya no soporta más paralizaciones. Además, Machu Picchu pide que se restablezca servicio para reabastecimiento. Recuerden, amigos oyentes, que su principal, digamos por no decir único medio de comunicación de Machu Picchu es el tren, es la línea férrea, el cual no está trabajando obviamente por la situación social que vive nuestro país, y aparte de ello varias zonas de la línea férrea han sido afectados. ¿Y cómo se verá Machu Picchu de acá de una semana más? ¿Aguantará la población? Esa es la pregunta que muchos se hacen, amigos oyentes. Siendo ya las 7 de la mañana con 1 minuto, nos vamos a la información en el plano nacional. El gobierno decreta el estado de emergencia en 7 regiones del país debido a las protestas. El Ejecutivo dispuso el estado de emergencia por un periodo de 60 días calendarios en Puno. Se ha decretado además 10 días de inmovilización social obligatoria, escuche bien, entre las 8 de la noche y 4 de la mañana. Las regiones que están en estado de emergencia son Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna. 7 de la mañana con 2 minutos. Mientras tanto, Defensoría del Pueblo dice lo siguiente: protestas continúan en el 11% del territorio peruano. Le repito, en el 11% del territorio peruano. De acuerdo con el último reporte de la Defensoría del Pueblo, las movilizaciones sociales siguen concentradas en el sur del país, en regiones como Cusco, Puno, Arequipa, Ayacucho y Madre de Dios. Más información en el plano nacional. Willy Huerta responde hoy por el golpe de estado de Pedro Castillo. El exministro del Interior, Willy Huerta, brindará sus descargos a las 8 de la mañana ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por la denuncia que lo acusan pues de ser coautor del delito de rebelión en agravio al Estado.
7 de la mañana con 2 minutos. Más información en el plano nacional. Poder Judicial ordena al Congreso suspender elecciones de nuevo defensor del pueblo. El Poder Judicial ordenó a los nuevos integrantes de la Comisión Especial del Congreso a cargo de la elección del nuevo defensor del pueblo suspender una vez más este proceso hasta que culmine el trámite de una acción de amparo relacionada a la selección del nuevo titular de este organismo. Ahí está la información en el plano nacional. Nos vamos a la información en el plano internacional. Vamos con la información en el plano internacional. Perú felicita a Ecuador por éxito en sus elecciones y consulta popular. El Perú, a través de su Cancillería, ha felicitado a Ecuador por haber desarrollado el domingo, ayer, con éxito sus elecciones seleccionales, así lo han denominado ellos. 7 de la mañana con 3 minutos. Una triste información, amigos oyentes, al menos, escuche bien, 912 muertos. ¿De cuánto le hablo? 912 muertos en Turquía y 473 en Siria por terremoto de magnitud 7.8 grados en la escala de Richter. Diversos países han trasladado este lunes a Turquía y Siria su voluntad de emergencia, ayuda tras el terremoto registrado cerca de la frontera entre ambos países. Las muertes provocadas por el violento sismo suman en los dos territorios, llegan a casi a 1.400 muertos por este terremoto. Una situación que también que lamentar lo que viene ocurriendo a nivel mundial. Vamos con otra información. China acusa a Estados Unidos de dañar gravemente sus relaciones, dice, por derribar el presunto globo espía. China indicó que la aeronave civil se desvió hacia el espacio aéreo estadounidense por accidente y que Estados Unidos hizo un uso indiscriminado de la fuerza contra el aparato. Siete de la mañana con 5 minutos. Vamos a revisar la información ahora en el plano deportivo. Amigos oyentes, ¿qué es lo que dice? Rapidito, amigos oyentes, suceden histórico lo que ha pasado en nuestro país, amigos oyentes, porque se han registrado, ¿cuánto? 5 walkovers en la Liga 1 2023, si no me equivoco. Señor William Guamán, usted me ayuda, por favor. Deportivo Garcilaso ganó al no presentarse el binacional en Cusco. Por otra parte, también el Cusco FC perdió. Por otra parte, Alianza Lima perdió por walkover ante el Sporting Cristal tras no presentarse en el estadio Alberto Gallardo, justamente sobre este tema de derechos de transmisión, que hasta ahorita no hay un acuerdo. Lo cierto es que el premier de la República, el señor Otárola, ha convocado a las diferentes partes para que en el transcurso, si no recuerdo mal, hoy se reúnan para poder conversar y solucionar este impasse que tiene el fútbol profesional, que tal como lo decía en algún momento el Tigre Gareca, lo primero es trabajar en las divisiones menores y ver la posibilidad de que este fútbol pueda tener un nivel más alto. Ahí está la información deportiva y por su parte también hace noticia Paulo Guerrero, ansía, dice, debutar en el Racing Club. Espero estar con el grupo la semana que viene, dijo el peruano. Paulo Guerrero señaló que tiene ansiedad para entrenar ya con el Racing Club, señaló así, y lo pensó o no lo pensó, él dice 2 veces para aceptar esta oferta de la academia. 7 de la mañana con 7 minutos. Mientras tanto, Alianza Lima se pronunció tras no presentarse a la fecha 3 de la Liga 1. Dice el club Alianza Lima emitió un comunicado en el que detallaron las condiciones de su contrato con el Consorcio de Fútbol Perú y las que, les ofrece el contrato planteado por la Federación Peruana de Fútbol. Ahí está el dilema. Un contrato que ya tenía anteriormente firmado los clubes que no se presentaron a la fecha 3 y lo que les plantea la Federación Peruana de Fútbol. Ahí está el dilema.
Ahí está el fútbol peruano y de hecho vamos a ampliar grandemente la información esta edición. Nos vamos a una pequeña pausa y retornamos. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no cae pura, bajarina, pues, no ponen más que todo, no cae alguien que no hay no hay y muy chico. Autoridades declararon una zona de emergencia porque hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá está parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay zonas de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, a nuestro sector vacún, a otras comunidades también están afectados. Comunidad Surmanta, Cayán, distrito de Maramanta, Caetaca Pesquero, 5 de la tarde, manta. Papata, abas con la tarde, hay cortesía, con el kilo, con el asnapato, perdona, con la chata, con el chata, con el chata, a la chata, pilaramos. Que comunidad de Manta, Bajaricamillán, Pairante, tarde, a las 6 de la tarde, fuerte, papata, un gay, con parte alta, Zamboa, Bañescati, hasta casi que ello. Entonces, que ya están, que ya han capaz. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Siete de la mañana con 11 minutos. Saludos a los que recién se están levantando a esta hora de la mañana. ¿Qué hora está? Bueno, suena Kango Maracho. Tuta na Ah, puede ser, ¿no? Tuta llancajuna kalrikiña. Runa siminjispe imanin con que puño y se que con, ¿Qué hora está sería? Cualquier chera chaqueta pel sería camshanco. Pero es un término no agresivo, no es normal decir, ¿no? Puño sí que es pan. Sería muy bien, espera. Y mors como puño que es guagua con ate. Los pequeños, ¿no? Cuando recién están de vacaciones. Los más pequeñitos todavía de repente están durmiendo. Déjenlo descansar hina puño ricuchunco. Taita mamá con apsai con a veces que tarde cama pujlen gorek seca. Hina samaro kuchung rico porque están de vacaciones también. No canches ni shaite samaro kuchunco. A ver, no canches samaro kuchunco ne vas a cara. Yo recuerdo que casi siempre desarrollamos actividades
agrícolas, antes de ir pues al colegio. Claro, tu tenías responsabilidades que cumplir antes de ir a la escuela. Y antes de ir a la escuela, de hecho, ayudar a mamá en la cocina. Claro. Siempre, amana que no por única vez, no, siempre. Ya, abasto con mi papá, pelame, que chuño chachtami, hasta cancuray se kusangare que ya cambia cama por uyat opang que hasta man alguien o pasa incluso escuela o aquí en peca no por ejemplo karan nay actividad nescarwanay waka tapanay kara carrutar to taraj los achinay karan waka tamana chepak man escuela ganan chure claro taraj riki os paspilat los waka takatios kan chim paman sakanay que pa chaymanta pawai ya kotenay que kara por ello giars bakari que nesqaygen pargos mi china ya tatamunay colegio pues caro la cara 20-30 minutos todavía de caminata ¿qué para ya pawaya cheta se caen ahí kana sulka ikahtin sulka chekita isagos parike sulka chekita isagos porque esquinik apore en parike pawai kushen que escuela man una cheta roshan kurach choriki wakin pek sí hay zonas donde claro las comunidades dependiendo donde está lejos la población ya no ya manañarike y las cosas van cambiando no sí pues van cambiando no y siempre padres de familia han que trabajar en este tema, ¿no? De darles espacio a los niños para sus actividades recreativas, para el juego, pero también espacio para sus actividades académicas, para que puedan desarrollar sus tareas, pero a la vez también, amigos oyentes, darle responsabilidades dentro del hogar, darle tareas, y de esa forma vamos generando una mejor sociedad. 7 de la mañana con 14 minutos, Liz. Así es, en la línea telefónica ya está Cindy, como todos los lunes, para traernos información de la provincia de Cotabambas y nuestra región de Apurímac. Cindy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, colegas, Liz y Javier. Sí, bueno, me encuentro en el distrito de Chalhuahuacho, ¿no? Estamos con el clima, 7 grados en estos momentos. Ante esto, Liz y Javier, les quería comentar que hemos recibido una noticia, mala noticia, ¿no? Por parte de nuestros hermanos comuneros de Tambuya y de Pararani, que ha sucedido en esta semana, ¿no? Ha tenido pues la muerte de varios ovejas, ¿no? Ante esto tenemos nosotros en línea telefónica ya al señor Juan Chumbes, quien nos va a detallar más al respecto. Muy buenos días, señor Juan Chumbes, por favor, relátenos lo que ha sucedido en esta semana en la comunidad de Pararani. Muy buenos días, Radio Surfe, ¿no? Así es, señor Juan Chumbes. Y acá te habla como Junta Vecinal de la comunidad de Pararani. Así es. La que ha ocurrido de esos días, creo que ustedes también han escuchado qué ha pasado acá en la comunidad de esta naturaleza, ¿no? De todo ese causa que ha pasado de eso y todos los animales que están desaparecidos y padecidos. Y acá entonces, y como comunidad nosotros también necesitamos un apoyo tanto para y tanto Tambuya. Así es. Tenemos entendido que han muerto más de 4 ovejas a causa de las lluvias excesivas. ¿Podría detallarnos más al respecto, por favor? Sí, 4 ovejas muertos y, ¿cómo se llama? Están desaparecidos. También hay 2, 4, no, 5, 6 total de estos encontrados. Entonces los demás están desaparecidos, entonces hasta hoy no se pueden encontrar. Así es, a causa justamente del clima que estamos teniendo nosotros en nuestro distrito de Chalhuacho de manera general, lamentablemente comunidades como Pararani y Tambuya han tenido pues pérdidas, ¿no? En cuanto a animales, y también me comentaba usted que hay varios damnificados respecto que en sus casas también han sufrido daños. Sí, justamente no es animal, pero porque hay en unas casas, hay un instituto están inundados, porque ahorita la comunidad no se puede
quejarse porque ellos tampoco se preocupan de acá de la comunidad, de las autoridades. Entonces yo como junta adicional así hemos intervenido como presidente del distrito, le ha hecho llegar también el resto, ¿no? El presidente de la comunal y a las autoridades de Inchagua, porque y así como te digo, y cuando de esto, pero era un caos acá en la comunidad paragana. Así es, bien. Entonces, respecto a lo ocurrido, ¿ya tiene conocimiento de Defensa Civil? Sí, ya tiene conocimiento de la Defensa Civil. ¿Cuál es la ayuda de repente que ustedes también podrían pedir, ¿no?, a la población? Sí, nosotros pedimos como población un apoyo, pero no es de acá, todo el resto no han venido así a ver de la calle, ni siquiera un periodista, algo de esto, y total están inundados, todas las casas, carros están volteados por el río. Entonces yo generalmente pediría a todo esto un apoyo a algo, siquiera eso, ¿no?, por los damnificados. Y como junta vecinal también me presento también como autoridad de la Montaña, ¿no? Entonces yo pediría a todo el resto en radio, surco y de ellos, ojalá que hagan llegar a todos los restos un resto, ¿no?, un pedido, ¿no? Así es, señor Juan Chumbes, muchas gracias. De repente, ¿algo más que usted desea agregar? Y sería un apoyo, nomás yo pediría para que esos dueños de los ojitos están llorando, para que uno se tanto sacrificio también se crían así, entonces una pérdida, y entonces sería un apoyo y que tienen conocimiento de eso, a quién apoyar, ¿no? Y aparte de eso, a la comunidad general también puede apoyar siquiera con algo, pero ¿no? Así es. Algunos me están confirmando ahorita, los cubos también se han muerto y muy pequeños animales también. Así es, sí, son pérdidas grandes, sobre todo para la comunidad, ¿verdad? Muchas gracias, señor Juan Chumbes, por la entrevista. Ya estaremos comunicándonos con usted y las autoridades de todas maneras. Ya, señor Radio Sur fue. Bien, entonces, compañeros, ahí teníamos nosotros no la explicación, el relato de lo que ha sucedido en la comunidad de Tambuya y Pararani, no pérdidas de animales, familias damnificadas también al respecto. De todas maneras, ya nos comentaron también que esto ya tienen conocimiento las autoridades. Esperemos pues la respuesta de ellos también en estos días, ¿no? Porque se encuentran ellos muy mortificados, sobre todo también desesperados, ¿no? Porque ante este clima no sabemos nosotros lo que nos podemos, estamos, ¿no?, expuestos también aquí en el distrito de Chalhuahuacho. Bien, por otro lado también ya la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de su página oficial de Facebook, hizo extensiva la programación de actividades carnavalescas para el presente año 2023. Todo tal cual como indica el afiche oficial. Las actividades iniciarán el próximo 13 de febrero. En el presente año, el concurso de danzas no tendrán como escenario las comunidades de Patario, Queuña, Quehuira y Molino Pampa. Bien, la agenda que tenemos es el 13 y 14 de febrero, carrera de caballos aquí en el distrito de Chalhuahuacho, en la comunidad también de Queuña el 15 de febrero, después nos pasamos a Quehuira, ¿no?, el 17 de febrero y posteriormente a Patario el 18 de febrero. La gran final será pues en el estadio Molino Pampa el 23 de febrero. Esta es la agenda que tenemos de Chalhuahuacho del 13 al 23 de febrero, ¿no? Bien, Liz, también y Javier, comentarles, ¿no?, que vamos a dar a conocer también los nombres de las personas quienes fueron víctimas en la anterior semana, víctimas de un accidente de tránsito a causa de una persona pues que estaría conduciendo en estado de ebriedad. Nosotros tenemos el nombre entonces de la persona quien estaría conduciendo el vehículo de placa de rodaje
X5F-404, que estaría conducido por la persona Waldir Galloso Subelete. Waldir Galloso Subelete, ¿no? Quien habría pues originado este atropello a las personas, Nicolás Zamora Vargas. Fermín Colque Quispe, quien tuvimos entrevista con él y pues tenía pues no el rostro herido y quien también el mismo día del hecho se fue a su casa, ¿no? Es una de las personas en las cuales también de repente no ha sido tan de repente dañada como los demás. Las dos personas quienes fueron trasladadas a Cusco, Miguel Ángel Ticona Alca y con su pareja, ¿no? El acompañante, ¿no? Quien estaría conduciendo el vehículo menor de motocicleta rojo con negro, la persona Virginia Conilla Corpuna, de 23 años, ¿no? Son las 4 personas entonces quienes han sido pues víctimas de esta persona que estaría conduciendo en estado de ebriedad. Nicolás Zamora Vargas, Miguel Ángel Ticona Alca y Virginia Conilla Corpuna, ¿no? Y por supuesto también Fermín Colque Quispe, y conducido por la persona en estado de ebriedad Waldir Galloso Subelete. Bien, por otro lado también tenemos nosotros que dar a conocer, y es que tenemos en línea telefónica nosotros al familiar, a uno de los familiares cercanos del menor desaparecido, Eder Guzmán Rodríguez, de 9 años, que vienen ofreciendo, en su momento, vinieron ofreciendo 10,000 soles de recompensa a quien ayude a dar a conocer su paradero, pues el niño se encuentra desaparecido ya más de 16 días, ¿no? Los padres buscan incansablemente a este menor, quien desapareció en el sector de Ancarana, comunidad de Misca, del distrito pues de Airihuanca, provincia de Grau. Bueno, a pesar de estas intensas búsquedas por los posibles lugares donde ha desaparecido, aún no se puede encontrar al menor, ¿no? Ante esto nosotros tenemos ya en línea telefónica al tío, ¿no?, del menor, el señor Tomás Guzmán, quien nos va a detallar más al respecto. Muy buenos días, señor Tomás Guzmán. Bienvenido a Radio Surfuy. Muchas gracias, señora periodista de Radio Surfuy. El que habla es el tío legítimo del menor Eder Guzmán Rodríguez, desaparecido. Todavía el día 18 de enero, exactamente hasta hoy día, es 20 días que hasta ahora no se sabe nada, no se encuentra ni rastro, nada. Él ha desaparecido en el lugar denominado Ajarana, de la comunidad Misca, que es jurisdicción del distrito de Micaela Bastidas, Aiguanca, de la provincia de Grau, Chuquirandilla. Nosotros como familias estamos muy preocupados, muy consternados por esta desaparición. Mi persona, todos estamos totalmente muy azotado, digamos, por esta desaparición de este niño, sobrino, que tiene 9 añitos. Es un niño indefenso que hemos buscado por todo sitio, por lugar, que nos ha dicho su señora madre, que ese día miércoles han salido a una cabaña juntamente su mamá, su hermanito mayor y su abuela. Y según dicen que en el lugar que caminaban, a eso horas de las 4:30 de la tarde, ha desaparecido el niño, y el lugar que nos ha indicado, hemos rastreado todo, y con la participación de la comunidad, de la policía de Vilcabamba, y luego también hemos llevado un grupo de policías de acá a Bancay. En estos momentos también sigue policía especializada rastreando el lugar, pero hasta el momento no tenemos ningún rastro. Es como si la tierra se lo hubiera tragado señor periodista. En realidad creo que la familia estamos pues totalmente apenados por esta desaparición de este niño, y no es posible pues que hasta ahora no encontramos nada, ni rastro, nada. Entonces creo, no sé qué está pasando ahí en ese lugar. En la provincia de Abancay nos hemos enterado, en la provincia de Grau, perdón,
Nos hemos enterado que también había otras desapariciones del año pasado. Por ejemplo, hay una obstetra que desapareció por el lado de Culpahuasi y también una familia Pizarro. Creo que ya está siendo común la desaparición en esos lugares de lo que es la provincia de Grau. También nos hemos enterado al lado de aquí, toda esa zona. Entonces creo que las autoridades en este caso no están tomando cartas en el asunto, como es el Ministerio Público y también el Poder Judicial en este caso sería el de la provincia de Grau, Chuquibambilla. En ese sentido, señor periodista, el que habla, vamos a seguir insistiendo pues en la búsqueda hasta encontrar, pues en realidad creo, ya sea en forma física, tenemos que la esperanza de quizás encontrar vivo, pero en este caso creo que mi hermano que está en la zona está pues haciendo la búsqueda, como quien dice, noche y día, señora periodista. Así es, desde aquí Radio Sur brindando siempre el apoyo en la difusión de la búsqueda del menor Eder. Por favor, de repente podría brindar los números telefónicos, algún número de cuenta también para el apoyo, que la población en todo Cotabambas pueda escuchar, ¿no? Y de repente también apoyar de esa manera. Muchas gracias. Sí, efectivamente, pues en estos momentos tan difíciles se requiere todo tipo de apoyo, ¿no? Logística, personal, económico. En ese sentido, creo que en el afiche que se ha publicado está el número telefónico y en ese caso, de repente, algún aporte económico. Sobre todo, quiero manifestar también nosotros, todavía el que habla, toda la familia, tenemos raíces por la provincia de Tambobamba, especialmente en Calhuahuacho tenemos familia Osteriano, Cabrera, Osteriano, son unas familias que quizás me están escuchando. Por favor, ayuden pues a encontrar a este niño, quizás por ese lado, algún traficante quizás lo ha llevado, ¿qué sabemos? No sabemos nada hasta ahora. Por favor, si me escuchan alguna familia por ahí, familia Osteriano, creo que están por la zona también de Calhuahuacho. Entonces creo que necesitamos el apoyo, pues la información, sobre todo de este niño desaparecido. En ese entender puede de repente una cuenta para si quizás pueda hacer llegar, porque en este momento la familia necesita mucho apoyo, porque hay que socorrer con logística a los señores policías también que están dando el rastreo respectivo en toda la zona. Especialmente hago llamado también al distrito de Progreso, no hemos llegado a Progreso, Chalhuahuacho, Cotabambas, ¿no? Quizás podría estar, quizás alguna persona de repente la podría llevar, porque en estos momentos no nos convencemos nada, ¿no? Porque en realidad creo que en lugar, digamos, rastreo por toda la comunidad de policía, no hay rastros. Entonces, quizás alguna persona nos dicen pues que a veces llevan niños, entonces quizás por ese lado puede ser encontrado. Podría dar el número de cuenta, quizás es la 004 181 32 12 40. Cualquier apoyo será bienvenido. En provecho vamos a invertir en la búsqueda de este niño, pues queremos, como quien dice, encontrar, pues no sé, pero la forma estamos coordinando solamente con la policía, después ya veremos con el Ministerio Público. En realidad creo que el Ministerio Público y el Poder Judicial, reitero, no está tomando cartas en el asunto. Eso, como digo, antecedente, hablar de antes de las personas que también han desaparecido en lugares, y no puede ser, y no puede quedar este caso impune también, no tiene que haber un resultado. Estamos esperando solamente para iniciar ya un proceso judicial, el informe que va a dar la policía. Así es. Muchas gracias, señor Tomás Guzmán, por esta información tan valiosa. De todas maneras, nosotros haremos la difusión. Muchas gracias. De repente, ¿algo más que agregar? Sí, señora Pérez, por favor,
Creo que, como digo, ya son 20 días, que hasta hoy día 20 días se han pasado y no hay ningún resultado de la búsqueda que estamos haciendo. Entonces invocamos a la población pues del lado de Chalhuacho, Tamobamba, Cotabambas. A ver, por favor, si hay alguna información, que nos llamen a este número que está en la ficha que está difundiéndose a nivel nacional y regional. En ese sentido, una vez más, agradezco el espacio que me está dando y espero pues el apoyo que me den y que nos den a la familia, por favor, por este niño. Hagan pues lo posible. Todos creo que estamos en peligro, porque así por así que desaparezca un niño, una persona, sin saber qué es lo que pasa. Entonces eso preocupa no solamente a las familias, sino también a las autoridades, a la población en general. Sabemos que ahí en esa zona hacen pastoreo y el apoyo de los niños. Es un peligro, pues, ¿no?, que está corriendo. Quizás hay una banda que es de secuestro de niños, ¿no? En este caso pensamos así porque no encontramos, si se hubiera caído, si se hubiera arrancado, ya habrían encontrado el rastro, ¿no?, de su cuerpo, pero no hay nada en este momento, y por eso invocamos a la población en general, sobre todo en la provincia de Cotabambas, Grado y toda la región prima, y por qué no decir a nivel nacional, ¿no? En este caso no puede quedar así, por favor. Así es, muchas gracias, señor Tomás Guzmán. Ya estaremos comunicándonos con usted durante la semana, de todas maneras, para hacer la actualización nosotros de la información. Muchas gracias. Muy amable, gracias, señora periodista. Gracias. Bien, Liz y Javier, entonces ahí teníamos nosotros las palabras del tío de Eder, Frances Guzmán Rodríguez, de 9 años. Vamos a dar los números telefónicos a los cuales las personas se pueden comunicar si en caso han visto a este menor, por favor. Al 95-3704-151, 95-3704-151 y al 98-37-75-636, 98-37-75-636. Ya lo ha dicho el señor Tomás, ¿no? Los números están publicados, ¿no? También el número de cuenta ya lo dio durante la entrevista. Vamos a resaltar que el niño vestía un polo anaranjado y un buzo azul, polo anaranjado y buzo azul, menor de 9 años. Ya lleva más de 20 días prácticamente con el día de hoy desaparecido, ¿no? Esperamos también tener noticias de él más adelante. Sabemos que la familia está muy sentida. Bien, esa es la información que tenemos el día de hoy desde el distrito de Chalhuahuacho. Informó para ustedes la licenciada Cindy Roque Maldonado. Muchas gracias, compañeros. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días. 7 de la mañana con 35 minutos en el informativo Huillaricuy. Apoyemos, amigos oyentes, en la difusión de la búsqueda de este pequeño. Familiares del menor desaparecido ofrecen hasta 10,000 soles de recompensa a quien ayude a dar con su paradero. Los padres buscan, indesmayablemente a su hijo que desapareció en el sector de Acarana, así se llama, comunidad de Misca del distrito de Arihuanca, provincia de Graulis. Esto pasó ya hace más de 20 días. Más de 20 días, acaba de decir pues en esta edición, esta llamada, su tío, el señor Tomás Guzmán. Qué preocupación tremenda para toda la familia, efectivamente, pues ya hace muchas semanas en las redes sociales se ha estado viendo la fotografía de este niño con el polo naranja, como lo han descrito, y un pantalón jean azul, que efectivamente se hace llamado a todas las autoridades, reiterado, digamos, este llamado, porque ya entendemos, obviamente, ya las comisarías de nuestra provincia de Cotabambas pues han estado al tanto con esta desaparición de este niño, y como lo ha dicho el tío Javier, es como si le hubiese tragado la tierra. Sí, pues, ¿no? Bueno, lamentable, amigos oyentes. 7 de la mañana con 36 minutos en el informativo Huillaricuy. Vamos con comunicación telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, señorita Liz. Sí, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Estás saliendo al aire? Sí, estamos al aire. Señorita, buenos días. Mi nombre es Ronald Sanalea, responsable de la unidad local de empadronamiento. Sí, adelante, Ronald.
Sí, te estamos escuchando, está escuchándote toda la provincia de Cotabambas. Bueno, buenos días. Saludar a todo el equipo de Radio Surfui. De igual manera, saludar a toda la población mareña y sus comunidades. A nombre de la Municipalidad Distrital de Mara, en nombre del ingeniero Alex Roque y sus cuerpos regidores, a través de la Oficina de Desarrollo Social, mediante la Unidad Local de Empadronamiento ULECISFO, quiero hacer llegar el comunicado a todas las comunidades cercanas, quienes están ubicados cerca al local de Tambos en Yuricancha. El día de hoy nos vamos a estar encontrándonos en Yuricancha para poder actualizar vuestro padrón de hogares de las familias de quienes están próximos a vencer estos meses y este año. Por favor, señorita Liz, igual manera quiero comunicar a nuestros hermanas y hermanos de la tercera edad, quienes perciben su incentivo monetario, más conocido como pensión 65. Los pagos estaban programados para el 9 de febrero en Pisacasa y el 11 de febrero en Mara, por lo cual se estarán suspendiendo por la coyuntura política que estamos atravesando, señorita Liz. Muy Ronald, bien. ¿Y tenemos fecha hasta cuándo se va a suspender este pago, este incentivo? El comunicado que he recibido mediante el gestor de pensión 65 es hasta nuevo aviso, compañero, por lo cual estoy dando a conocer que estas fechas que estaban programados, los pagos de nuestros hermanas de la tercera edad se estarán suspendiendo hasta nuevo aviso. Claro, ¿y en el caso de los otros programas sociales será lo mismo? Compañero, gracias por la pregunta. Como sabemos, programa Juntos y otros programas tienen ya su tarjeta, ¿no? Entonces, a su tarjeta ya se les ha depositado su incentivo monetario, compañero. Bueno, en todo caso... Entonces, no hay ningún problema. Claro, al Banco de la Nación para hacer el cobro correspondiente. Perfecto, Ronald. Bien, compañero, gracias. Matipero se queda bajariquita. La palan abuelachantzkunapaj, que pago nisqariki suspender kushan nueva fecha no a través de la Oficina de Desarrollo Social mediante la Unidad Local de Empadronamiento ULECISFO Nisqamanta, compañero kuna ama la kikuchicho payukisqa parikullanqan que coyuntura nisqawan que problema kuna pasarishan que a nivel nacional nisqapi anchawan que pago nisqa suspenderikamun hasta nuevo aviso nisqakama compañero kuna Semantqa matriguita munashani que Tambo de Yuricancha nisqapi que actualización de padrón nisqa aparikushanqa kunan punche chaypaq bajarikuni llapalan pikunaqsi kunan watariki vencerishan chay clasificación chaypaq bajarikuni llapalan achakamnan kanqa que Tambo nisqaman que Yuricancha llaqtapi ubicasqa kashan anchaypaq kuna achakamunqaku pikunaqsi vencerikushan que padroninko paykunalla mano de repente hamoqsi llapaykis pero yachakuaqchishña imakillapis watamans vencerin qanchayta ña yacharikuaqchishña compañerokuna chaypaq bajarikamushani mana que problemata de repente al momento de pagukispe mana chay problemakuna karinanpaq chaypaq requisito kashan aparikamunax kanqa copia DNI de todos los integrantes hinallataq recibulus chichlusnix kasanllaqa compañeras por favor llapallan chay programa social kaqkunata bajarikuni kunan punchaymi tarikushasaqku Tambo de Yuricancha nisqapi las 9 de la mañana manta que actualización nisqata qallaraqku llapallan chay comunidad cercana kashan chay Tambo Yuricancha nisqapaq compañera Liz y compañero Javier. Kusa wayqay añanchakuykiri wajarikamusqaykimanta tupakunanchis kamaña papá yuyarichimanki imapas kaqtin wajarimankikupuni. Ricky papá, gracias. Muchas gracias. Listo, Ronald, muchas gracias, servido. 7 de la mañana con 41 minutos en el informativo Guillaricuy. Amigos oyentes, pues bueno, tenemos otras informaciones en el plano local. Mucha atención en el distrito de Mara,
¿Qué es lo que va a ocurrir? Nos comparten el afiche de las actividades carnavalescas del distrito de Mara y lógicamente con la siguiente información. En reunión extraordinaria entre los señores presidentes de las comunidades campesinas del distrito de Mara, se ha acordado desarrollar las actividades carnavalescas con total normalidad en el distrito de Mara. Es decir, la actividad se denomina Huarcanacuy Mara 2023 Hatun Yallinacuy. Cachuas Tusuy dice carnavales mareños. Participan comunidades y centros poblados del distrito de Mara, lugar Estadio Cóndor. Y lógicamente con la salvedad del ingeniero Alex Roque Mío, alcalde del distrito de Mara, gestión 2023-2026. Willares Jacachán, Suaycaicona, Panaicona, de seguro el día de mañana vamos a estar conversando con las autoridades correspondientes, con los funcionarios que están llevando adelante esta actividad carnavalesca para que toda la población tenga todo el detalle de las actividades en el marco de estas fechas festivas. Domingo 19 de febrero, 9 de la mañana, Cachuaytusuy, carnavales mareños. Ya está Willares Jañi, Cachan Ricky, Guayacicuna, Panecuna. Y por otra parte también, amigos oyentes, desde el distrito de Akira nos dicen que también se va a desarrollar la actividad carnavalesca. 19 cachuas y danzas. Guayacicuna, Panecuna. De acá de un rato vamos a comunicarnos con Harold Quispe para que nos pueda dar mayores detalles sobre las actividades carnavalescas que se van a desarrollar en el distrito de Akira. Así es, mientras tanto vamos a estar revisando, estamos revisando el WhatsApp de la radio y de hecho el fin de semana nos han hecho llegar muchos mensajes, comunicados, avisos. Con mucha preocupación nos dice desde Radio Surfo y nos dice un servicio por favor a la colectividad. De Colquemarca han robado vacas, nos dice así, de raza cimental. Justamente esto ha ocurrido el fin de semana de la comunidad de Huacoto, esto en Colquemarca. Los comunicamos, dice, a los ronderos de la provincia de Cotabambas, Chumbivilcas, Paruro, por favor estar atentos, se le dará, dice, una buena recompensa a la persona que dé mayor información a este número. Anoten 917-3275-80, 917-3275-80, Huacatanriqui, Colquemarca, Chaylado Manta, Azueipas, Suáramos Cacu, exactamente comunidad de Huacoto, Chaylado Manta. 7 de la mañana con 44 minutos. El fin de semana, el viernes, amigos oyentes, se ha desarrollado actividades en el distrito de Akira. Se ha desarrollado la colocación de la primera piedra e inicio de obra para la infraestructura de la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac para su sede o su filial de Ingeniería de Minas. Amigos oyentes, vámonos hasta el distrito de Akira, Harold Quispe, a través de la línea telefónica, porque también ya tenemos fecha para lo que viene a ser los carnavales en el distrito de Akira. Harold, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, Javier, y un saludo a Liz y a todos los oyentes de nuestra provincia de Cotabambas. Como bien lo mencionaste, este último fin de semana ha sido histórico para la comunidad universitaria y para la propia provincia, porque hablar de la educación es pues desarrollo, y sabiendo de que esta universidad, como es la Micaela Bastidas, ya egresaron varias profesionales y asimismo ya optaron el título profesional y que hoy por hoy vienen desempeñándose en cargos de responsabilidad como gerencias, jefaturas en nuestros gobiernos locales. Entonces, eso hay que destacar y reconocer a esta primera casa de estudios, pero sin embargo, había esta carencia de contar con infraestructura adecuada, de laboratorios, una universidad o una ciudad universitaria bien implementada. Poco a poco, después de muchos años, desde el 2010 que se creó las sedes, tanto en Tambobamba y en Akira, pues recién para este último fin de semana, el rector Freddy Vega, pues vino hasta Cotabamba para dar inicio con la construcción de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas y asimismo en Tambobamba la de Civil y Administración, Javier.
Para comentarte también, la inversión en una primera etapa, nos dice, de 6.076.893,49 soles en esta primera etapa para ingeniería de minas en Akira. Perfecto, Harold. En todo caso, ahí está, digamos, el presupuesto ya garantizado para lo que viene a ser esta importante infraestructura en el distrito de Akira. Harold, por otra parte, ya se viene ya prácticamente iniciando ya con la previa de las actividades carnavalescas en nuestra provincia de Cotabambas. ¿Cómo vamos con los preparativos en el distrito de Akira? Javier, ha sido una situación muy difícil para las actuales autoridades por la coyuntura, por la crisis política en la que estamos y asimismo también por la pérdida de vidas humanas dentro de estos conflictos sociales, y esto pues en muchos lugares como Puno, la Candelaria fue suspendida en nuestra región, el Puclla y el Carnaval Abanquino se ha suspendido, pero sin embargo hay posiciones encontradas en nuestros conciudadanos de que hay un gran porcentaje de la población que sí quiere y del otro lado también que no, y esto pues ha puesto en apuros a las autoridades, y a esto ha llevado a resumir prácticamente las actividades en el distrito aquireño. No se va a desarrollar las actividades que se tenían previstas, como la de el Día de la Tincana, asimismo también la Yunzada Aquireña, la carrera de caballos, el Día de Comadres que se iba a desarrollar con el concurso de muñecos y monaguillos, el Día de Compadres tampoco se va a desarrollar, Condorpata, un lugar costumbrista que en estos últimos años se ha creado en la parte alta, y lo propio también el concurso de danzas y llave orco. Todas estas actividades han sido suspendidas hasta el próximo año, pero sin embargo, ante la exigencia también se ha reconsiderado que solamente se desarrolle un día de actividad, el cual será este próximo 19 de febrero, con el concurso, o el encuentro de cachuas y danzas en el estadio de Guayarán. Todos se concentran solamente en esta actividad en el distrito aquireño. Por otro lado, también hemos visto que ya hay todo un cronograma también de la comuna distrital, de sus actividades, ahí están más extensas, y tanto del distrito de Mara con el tema del Huaracanaco. Los demás distritos aún no han oficializado si suspenden o llevan alguna de estas actividades, como la capital provincial Tambobamba, distrito de Cotabambas y el de Coyhaique, Javier. Perfecto, Harold. En todo caso, ahí están los preparativos para las actividades carnavalescas en las diferentes localidades. Harold, en la parte final, ¿algo más que desees agregar? En cuanto también sobre la desaparición del hermano Sicto acá en el distrito de Akira, a la fecha no se tiene ningún tipo de noticia. Hay diferentes situaciones que se crea que podría estar vivito y coleando en la ciudad blanca de Arequipa, y otras que no se puede dar con el paradero. Y ante esa situación también el alcalde, el ingeniero Adolfo Arredondo, tuvo que trasladarse hasta la región policial, a Abancay, para solicitar que se intervenga en este caso con policía especializada. Para el día de hoy están llegando los especialistas en este tipo de casos, policía especializada, para que dé inicio con las investigaciones. Esperemos que estas investigaciones den frutos, ya que todos los policías pues estaban ocupados en la crisis política, y finalmente a esta solicitud, a este pedido del alcalde, pues para el día de hoy ya van a estar seguramente en unas horas más estos efectivos policiales que iniciarán con las investigaciones de este lamentable caso que ha puesto pues en mucha preocupación al distrito aquireño, principalmente a la comunidad de Patahuasi y a la comunidad anexa de Pecoy, que es de ahí nuestro hermanocito. Perfecto, Harold, te agradecemos por la información. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días.
7 de la mañana con 51 minutos. Antes, Liz, de la comunicación telefónica, mucha atención. Distrito de Cotabambas, Guayacaicuna, Panaicuna, comunicado. Se comunica a los moradores del barrio Centro, amigos oyentes del barrio Centro, Distrito de Cotabambas, a una reunión de urgencia hoy lunes 6 de febrero a las 6 de la noche. Lugar en el Teatrín de la Municipalidad Distrital de Cotabambas. Se ruega puntual asistencia atentamente a la Junta Directiva. Amaginacho, Guayacaicuna, Panaicuna, mucha atención. Se comunica a los moradores del barrio Centro del Distrito de Cotabambas a una reunión de urgencia hoy lunes 6 de febrero a las 6 de la noche en el Teatrín de la Municipalidad Distrital de Cotabambas. Se ruega puntual asistencia. Bueno, ahora sí, hay todavía muchos comunicados, avisos que nos están enviando. Definitivamente hay pérdidas. ¿Qué está pasando? Hay pérdidas en nuestras comunidades. Pero antes nos vamos a ir a la información de salud. Como todos los lunes, pues ya está en la línea telefónica para poder hablar sobre salud en esta mañana. Salud en Surufuy, está en la línea telefónica ya Pamela Salazar, nutricionista del Centro Médico de Antahuasi, para hablar esta mañana sobre salud. ¿Cómo estás, Pamela? Buenos días. Muy buenos días, Liz, ¿cómo están? Muy buenos días a todos los que nos están escuchando a través de la emisora. Mandarles un fuerte abrazo también y esperando que todos estemos bien por casita, a pesar, de que ya sabemos que está haciendo bastante frío, las lluvias están intensas, y justamente hoy día venía a hablarles sobre un tema que es la alimentación en la época de verano. Bueno, para nosotros los que vivimos en altura, difícilmente gozamos de un sol resplandeciente durante todo el día, ¿no? El clima va fluctuando, tenemos lluvias constantes y hace bastante frío. Pero eso no quiere decir que no debemos de considerar algunos alimentos que nos van a ayudar a mantener nuestro organismo sano y pasar justamente a esta época de lluvias y de frío. Una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta es el consumo de líquidos. A veces, las personas que viven más cerca al mar, pues están sudando y piensan que con eso tienen que tomar más agua porque se están deshidratando. Y los que vivimos en altura, pensamos que no es necesario, y esto no es así. Una de las cosas que nosotros o nuestro cuerpo requiere cuando hay mucho frío es estar hidratados, tomar bastante agua, porque el organismo empieza a trabajar mucho más, se quema más energías por la altura y se quema muchas calorías. Por lo tanto, es importante que mantengamos nuestro cuerpo hidratado. Tomemos bastante agua, mínimo 8 vasos al día. Para las personas que están un poco subidas de peso, lo que deben evitar en esta agua es agregarle azúcar, para que no incremente también mucho sus calorías o suban bastante de peso. Entonces, agua pura puede ser tibiecita para no resfriarnos, también pueden ser mates o refrescos naturales sin azúcar. Lo bueno de esta época es que tenemos también otra variedad de frutas que ya salen en el mercado. Por ejemplo, podemos encontrar sandía, tenemos la piña, que también baja un poco su precio, ¿no? Entonces podemos aprovechar este tipo de frutas en esta época. La piña, por ejemplo, es un buen diurético natural. Es bueno consumirlo todos los días, una tajadita a media mañana podríamos estar dando también a nuestros hijos, además, que va a aportar de líquido, va a darles fibra, que eso es importante para una buena digestión. El melón también ya sale en el mercado, lo podemos ver con más abundancia que en otras épocas. Tiene muy buena fuente de vitamina C y también tiene fibra, además que te va a hidratar porque tiene líquido. La sandía también es otra de las frutas que sale en el mercado, y esta sandía tiene 93% es agua, entonces vas a poder ayudar a mantenerte hidratado, lo que les decía al inicio. Tiene azúcares que son también importantes, que te van a dar la energía para el organismo. Otra de las fuentes que es necesario consumir ahora y no dejarlo en ninguna época definitivamente son las verduras. El pepino, por ejemplo, es una de las verduras
que debes usar en tus ensaladas porque tiene 96% de agua. Imagínate, también te va a mantener hidratado, y para las personas que están con elevado peso no va a ayudar o no va a contribuir a que suban de peso. Entonces es una muy buena fuente para su consumo en esta época. El tomate también es un buen antioxidante, también úsalo en tus ensaladas, la lechuga, el brócoli, ¿no? La espinaca, que también podemos tener alcance. Nosotros debemos usar todas las hojas verdes, son muy buenas fuentes de agua, o sea, nos va a mantener hidratados. Además que tiene buenas fuentes de minerales, de vitaminas y de potasio, que es importante también ahora cuando estamos teniendo mucho frío. Las menestras, por favor, es importante que consumamos 2 veces a la semana menestras. Pueden ser frijoles, pueden ser lentejas, la menestra que más te agrade. También el tarwi que tenemos a la mano en nuestras zonas es importantísimo para nuestra alimentación, sobre todo el de los niños y de los adultos mayores. En cuanto a las carnes, trata de consumir ahora un poco más de pescado. Si llega a la zona sería buenísimo, si no la trucha, que también está a nuestra mano. Las carnes blancas como el pollo es una buena fuente también de proteínas para estar consumiendo. Y claro, nosotros a veces en nuestras zonas podemos encontrar la alpaca, ¿no? Consumamos también esta carnecita que es mucho más sana, y si ustedes lo alimentan, mucho mejor todavía. Pues vamos a contribuir a que esta carne sea más sana para nuestro organismo. No olvidemos estar consumiendo granos, semillas. Esos granos tienen omega 3 que ayudan mucho a nuestro cerebro. ¿Dónde los vamos a encontrar? Por ejemplo, en la avena, también vamos a encontrar en el trigo. Si de repente tienes alcance a las almendras, a las nueces, sería muy bueno que puedas consumir un poco de estos granos. Y también un aceite que recomiendo mucho que debamos estar utilizando es el aceite de oliva. Si puedes conseguirlo, agrégale esto a tus ensaladas. Es muy bueno para la piel, también tiene muy buena fuente de vitamina E que te ayuda como un antioxidante. Todos los días traten de consumir huevitos cocidos, también tiene muy buena fuente de vitaminas como la A, como la E también, que es antioxidante, y además de eso tiene grasas esenciales que aportan a la alimentación de nuestro cerebro. Entonces ahí tienes muchas oportunidades para poder elaborar un menú balanceado y puedas cubrir con el requerimiento que se necesita en esta época que hace frío, pese a que bueno, le decimos verano, ¿no? Pero para nosotros que vivimos en altura tenemos un poco más de frío y necesitamos de estos alimentos para que nos den esa fuente de energía y además de mantenernos hidratados. Entonces, a utilizar todo lo que podamos tener en nuestra zona y poder elaborar nuestro menú saludable. Perfecto. Gracias, Pamela, por la información y bueno, como todos los lunes, pues hasta el siguiente lunes. Gracias, Pamela. Buen día. Muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Buenos días. 7 de la mañana con 59 minutos en el informativo Huillarico y Ajnan Kashanriki Guayaqaicona Panecona. Aquiles, Distrito de Tambobamba, capital. Capital de la provincia. Ahí pues señor Aquiles, el profesor Aquiles también. Antes de ingresar con la información en los deportes, amigos oyentes, hoy la catedral del deporte, el señor William Guamán, se viene preparando ya con la información en el plano deportivo. Antes, Aquiles Abarca desde Tambobamba. Aquiles, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante, te escuchamos. No está saliendo. Muy buenos días. Adelante, Aquiles. Estamos saliendo. Ah, ya. Ahorita listo, muy buenos días. Huerajocha, Aquiles, ¿qué ha pasado? Está resfriado, ¿ah? Sí, pues las trasnochadas pues también afecta a un ciudadano aficionado a la música, bueno, a un ciudadano lechucero, etcétera. Por ahí no hemos estado saliendo, pues la semana anterior me encontraba ausente acá de nuestra provincia de Cotabambas. Como usted sabe, pues señorita Alice, mi persona pues es tucuyurico, bueno, turista tambobambino, así que me encuentro pues en diferentes ciudades, lugares también.
por ahí recién estamos, bueno, pues retomando con nuestra salida. Así es, en Tamobamba hay novedades, se viene atendiendo pues a los ciudadanos mayores de más de 65 años. Un grupo de médicos especialistas como ginecólogo, pediatra, anestesiólogo, bueno, el día viernes pasado ya atendieron. Ahora van a salir de visita a las diferentes comunidades y centros poblados. Que bien, felicitaciones a los médicos y también pues al director. Parece que esta es gestión del médico actual, ¿no? Me parece que el director del hospital de Tamobamba, médico de nombre Percy, no sé el apellido, viene realizando algunas gestiones positivas. ¡Qué bien! Y en el distrito de Chalhuahuacho, mis queridos paisanos, que de cierto es que el director es un técnico, habiendo profesionales, médicos, etcétera, etcétera. Bueno, son cargos de confianza, queridos paisanos. Bueno, pues, nuestra observación, que si hay en alguna institución pública, si hay profesionales, yo creo que por más que sea cargo de confianza, se tiene que nombrar, se tiene que encargar, siquiera por encargatura, por unos meses, por unos días, siempre pues por el rango de los profesionales que existen, de cabeza para abajo, no de pie a cabeza, no debe ser así, creo. No sé qué de cierto será, señorita Liz, es lo que, me informaron algunos paisanos del distrito de Chalhuahuacho. Como tengo amistades, hasta parientes, por ahí tengo conocimiento, eso para mí está un poquito mal también, pues como pues puede ser un director, por más que sea su amigo, su compadre, su ahijado del director actual de acá de la provincia de Tamobamba, en el distrito de Chalhuahuacho, que es una ciudad ya ahora grande, próspera, todo, va a haber pues un director tratándose de salud todavía. En el hospital de Chalhuahuacho va a haber un director, no puede ser pues tampoco, como le digo, pues no puede ser un técnico, ¿no? Tiene que ser un profesional. Que ahí le hace con una totamanta, rimarimini, cama, señorita Liz, bueno, pues tan gusta, napayamiquiches, tuco y son cuivan, sumas, le pasar cuiches, con una punta, si hay alguna rimarimini, que hacen cheje que hay. Saluden su mantalla que alguien pone de marina para wakin sari que ya hay comunidad con la pi pues cada ocasión momento por ejemplo en allá wakin distrito con la pi comunidad con la que hay con la pi que matupaya mananya por ikuita lintanya cho atinko che médico con la visita en che alguien pone que está agradecidos porque mananya chekaita purita atingunya cuma machuarung payarung cheka karuta namams hospital kaskamam pues capital distrito mams karuta cheka visitación que tamam laqtab que ham que runa ham que profesional kuna cheka alimpuni chari señorita Licelia cheka kuna tutamantan rimarimuni kam hinalla tnapaya kamun pikunawan chek kuna instante trabajación que radio surgui kaiguna tap hinalla hatuna. Señorita Liz, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Aquiles. Buenos días, Pagarín Camaña. Pagarín Cama, Javier. 8 de la mañana con 4 minutos en el informativo Huillaricui. 8 de la mañana con 4 minutos, amigos oyentes, a esta hora de la mañana la información en el plano deportivo con la catedral del deporte, el señor William Guamán. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Muy buenos días, adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días a Lisbeth y buenos días también a nuestros amigos oyentes que nos sintonizan en la provincia de Cochabamba y naturalmente también en diferentes localidades hasta donde llega nuestra señal de Radio Surfui, la voz de todos. Nosotros rápidamente nos vamos con la información deportiva. Amigos oyentes, ayer se dio también walkovers por la Liga 1 Betson 2023. ¿Qué está pasando? Muchos se preguntan por qué la decisión de estos equipos de no jugar el campeonato es precisamente por los derechos de transmisión. Recordemos que el último fin de semana no se presentó el Fútbol
club, el Cusco Fútbol Club, que tenía un partido a las 3 de la tarde el viernes ante Sport Huancayo, ¿no? Ahí empezó el drama, la polémica, la situación nefasta, digamos, crítica por la que está atravesando nuestro fútbol peruano. Como habíamos indicado, el fin de semana también, esto no es ajeno a los temas sociales. Recordemos que esto se dio por disposición de parte del gobierno de autorizar el inicio de la Liga 1, pero no se dio como se esperaba, porque de por medio había una situación legal entre los clubes con la Federación Peruana de Fútbol. Muchos se preguntan, ¿y por qué esto no pasa en otros países? ¿O hay antecedentes? Sí hay antecedentes de esta situación polémica, pero con una solución inmediata de parte de la Federación a cargo, ¿no? En este caso es el máximo ente que a nivel nacional que debería dar a conocer su opinión y, por supuesto, poner la solución del caso a este torneo con los clubes. Entonces, la situación va por ahí. No hubo un pronunciamiento oficial claro de parte de la Federación Peruana de Fútbol, tampoco, digamos, de la Asociación de Futbolistas Profesionales y los entes encargados del desarrollo de esta actividad deportiva. Entonces ahí cada quien generó, digamos, su posición con respecto a esta situación, sin un tema de diálogo, pero los más perjudicados son los clubes y los jugadores, que también en muchos casos, Javier y Lisbeth, no están cobrando, porque ellos se rigen también por un tema económico, y si el club deja de percibir esos derechos de transmisión, que son muy buena cantidad de dinero, hay pues posibilidades incluso de que no se les pague, y hay problemas económicos. Lo cierto es que ayer también el Alianza Lima no se presentó en un partido el más importante de la fecha número 3 ante la Alianza Lima, y precisamente el club íntimo ya emitió un comunicado en el que detallaron las condiciones de su contrato con el Consorcio Fútbol Perú y las que también ofrece el contrato planteado por la Federación Peruana de Fútbol. El tema es económico, sin duda, ese es el aspecto que está poniendo trabas al desarrollo de la Liga 1 Betson 2023, pero veremos precisamente cuál es el desarrollo de este torneo en esta semana. Hoy, no, lo trasladaron para mañana, nos comentan, sí, para mañana hay una reunión importante, entre comillas, entre la federación, que recién se está pronunciando, y bueno, están invitando a la conversación a estos equipos que no están de acuerdo con los derechos de transmisión que les imponía, en este caso, la Federación Peruana de Fútbol. Lo cierto es que parece que esta semana habría una especie de diálogo, de una reunión que podría poner punto final de repente a esta situación. Lo cierto es que todavía las posiciones están encontradas. Alianza Lima ayer emitió un comunicado en el que detallaron la situación con respecto a su participación en la Liga 1 Betson 2023 tras su pérdida por walkover ante el Sporting Cristal por la fecha número 3 de este torneo. Mediante un documento compartido en redes sociales, el club íntimo que informó a la Federación Peruana de Fútbol sobre la situación de las condiciones de los contratos que diversos clubes, además peruanos, tienen con el Consorcio Fútbol Club. Aproximadamente son $100 millones, lo que el contrato que habría tenido la Alianza Lima con este consorcio por 10 años. Entonces hay fuerte cantidad de dinero de por medio. Otros clubes tienen naturalmente menos negociación, o por lo que significa también cada club, por la historia, la trayectoria que pueda como habíamos indicado. Entonces este contrato entre Alianza Lima y este consorcio de fútbol peruano ya culminó el año 2022, y bueno, ellos hicieron un nuevo contrato para los próximos 10 años con muy buena cantidad de presupuesto, lo que ha generado pues naturalmente esta polémica en el fútbol nacional. Bueno, hablando del torneo, la Conmebol precisamente ha hecho ya normal su programación en lo que significa el preinicio de las Libertadores 2023, y precisamente uno de los equipos que ha clasificado a esta posibilidad es precisamente el Sport Huancayo, que esta semana, precisamente mañana martes, Javier, 7 de febrero, se juega por la Liga 1 Betson 2023, en este caso por la Copa Libertadores o la Pre-Libertadores, la fase 1, se juega precisamente
precisamente ante el Nacional de Paraguay. El Sport Huancayo quería tener trajín, quería tener partidos y llegar de mejor forma a este encuentro, pero no fue así. Por eso vino a Cusco también a poder tener la posibilidad de jugar con el Cusco FC, pero no se dio. Lo cierto es que el Sport Huancayo en la fase 1 de la Copa Libertadores ya se encuentra en Lima, ¿no? El plantel paraguayo también va a jugar, el Nacional de Paraguay va a jugar su primera fase precisamente ante el cuadro del Sport Huancayo. Para hoy está programado su traslado a la ciudad incontrastable. Y como está Huancayo, también la situación no está tan buena por el tema social, ¿no? Hay posibilidad ahí de que puedan encontrarse naturalmente con disturbios. Ojalá que no sea así, para que pueda desarrollarse este encuentro el día de mañana martes a las 7 de la noche en el estadio de Huancayo. El cotejo va a estar dirigido por Nicolás Gamboa. Allí sí tienen que presentarse, porque si no se generan sanciones no solamente al equipo sino a la federación. Entonces la organización está garantizada. Este partido se tiene que jugar sí o sí allá en Huancayo, amigos oyentes, por la Copa Libertadores de América, que ya se da inicio precisamente de estos encuentros a partir de mañana. Bueno, en las divisiones menores de la Federación Peruana de Fútbol se sigue trabajando. Recordemos que hubo salidas. Ahí Chemo del Solar está poniendo la pauta sobre la posibilidad de que el torneo, amigos oyentes, de reserva se juegue con menores, incluso desde los 13 años, ¿no? Están abriendo la posibilidad, este abanico, digamos, de talentos que podrían salir de estos clubes que jugarían la reserva. Hablamos de la Liga 1, tendrían que tener reservas desde los 13, 15 y 17 años. Han dado la posibilidad de que ya no se juegue pues con gente, digamos, la reserva mayores de 25 o incluso 30 años, como se venía dando. Chemo del Solar presentó a Pablo Segarra como técnico de la selección peruana sub-17 y de paso aprovechó para exponer un proyecto de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol con miras al año 2025. Recordando que este año tenemos la organización del Mundial de Fútbol en la categoría sub-17. ¿Tenemos que estar a la altura? Naturalmente que sí, y ojalá que las cosas calmen y podamos desarrollar este Mundial, porque también no solamente es fútbol, sino también es imagen que se proyecta a nivel de Latinoamérica y mundial, porque recordemos que este Mundial Sub-17 va a traer lo mejor del fútbol mundial. Ya estuvo acá Neymar, ¿se acuerdan? En una organización que se tuvo en esta categoría, ¿no? Recordamos todavía esa vez que se jugó en Tacna este Mundial, en diferentes escenarios. Ya estuvo Neymar, estuvieron grandes figuras, y así aparecen pues los jovencitos en este tipo de torneos. Y es un mundial que mejor con sus federaciones respectivas. Le ponemos punto final a la información deportiva, mi estimado Javier y Lisbeth. No se olvide, como dice Pamela, de hidratarse. Es fundamental hacer deporte, hidratarse para estar bien de salud. Con nosotros será hasta mañana en este mismo horario con toda la información deportiva. Adelante, colegas. Muchas gracias, William. Hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. Buenos días. Ocho de la mañana con 14 minutos en el informativo Guillarico y amigos oyentes. 8 de la mañana con 14 minutos. Hora de revisar las portadas de los diarios de circulación regional y nacional en la voz de Guillermo Recharte. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante, te escuchamos. Buenos días, Javier, buenos días, Liz, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, sumas puncho, y buen inicio de semana, mi estimado Javiercito. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo tranquilo? Gracias, Guillermito, todo bien. Bien, huayjekuna panaykuna, chaytanispa huayjayllapallikista napayakamuykichisku kunan punchaw llaqtamasikuna suqta punchaw kay febrero killapiña llaqtamasikuna ririkuchiriki huayjekuna panaykuna chayqa kunan yuyarini Javiercito sapa febrerupin imputariki mikunchis wakin qaninkuriki sancochao, dicen en otros lugares. Bueno, el mes de febrero se come el rico sancochao, el famoso timpu es en nuestra tierra, ¿no? Una mona y mejor de que jampas mejoran que pase de que era cocha Javier han allí me sapa samarte equipas diliación que de que ya está quita chaipa su magta pase que oveja huastanta mejor yanque. Arriba era coche Guillermo, pero vamos con las portadas, Guillermo, por favor, porque la hora es oro. La hora es la hora.
Vamos, amigos, con la portada de inmediato, amigos de Yactamasecuna. Nos vamos a ver, nos vamos hasta Abancaycito, amigos. En Abancaycito está el diario, atención, aunque un poquito tarde nos llega, pero ahí está el diario Chasqui, y efectivamente, lo que a muchos preocupaba, amigos, atención, desbloquean vía en Izcahuaca. Esto el día sábado ya prácticamente desbloquearon y las autoridades, dice, policiales garantizan normal tránsito vehicular en la ruta Aymareis-Cotarusi. Chaypin yaki que cachana o ejecuna con anjas sábado manta pacha que listo pasa de muchan con carro con aja chaynenta yactamasecuna chay cachana que Cuesta del Ciervo o aquí en Janenco 7 vueltas yactamasecuna cachan. Vamos a ver, excelente noticia, amigos. También dicen lanzan año jubilar Eucaristía y Año Santo Mariano 2023. Además, dicen, amigos, atención, por acá nos dicen, atención, inician taller descentralizado de normas sanitarias de inmunización. De Chincheros viene la noticia, dice, disponen inicio de solidarización y Procompite 2023. Bueno, muy interesante la noticia de las municipalidades que dan siempre. Atención, nos vamos con más noticias, amigos. Atención, que hay hasta Yactamasecuna, Guayajeche, Panachay, Yactamasé. Vamos a ver con el diario El Pregón de Abancay, amigos. El Pregón de Abancay para hoy día lunes ha sacado en su portada y dice: Apurímac en estado de emergencia ante anuncio de nueva huelga, ante anuncio de huelga nacional y protestas que no cesan en Tajo, Guayajeche, Panacuna, Cay, con Ampuncho, Cay diario El Pregón y Yantaj, mediante decreto supremo 018-2023 PCM, publicado el último domingo en el diario oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días en todas las regiones del sur peruano, incluyendo las 7 provincias de Apurímac. Asimismo, establece la inmovilización social obligatoria por 10 días en Puno. Más abajito, amigos, atención, ahí dicen, atención, consentida romería y misa de honras, recordaron primer año del fallecimiento de Mauro Contreras Mena, un abanquino reconocido, amigos. Vamos a ver qué más dice por aquí, atención, pese a cansancio, la lucha continúa. Batallón Apurímac permanece en Lima, según el batallón Apurímac se refieren a nuestros hermanos apurimeños que han venido a hacerse escuchar aquí en las calles de Lima, juntamente con todos los del resto del país que vinieron, ¿no? Entonces acá destaca el diario El Pregón: pese a cansancio, la lucha continúa. Batallón Apurímac permanece en Lima. Chaypin, Guayajeuna, Panamá, Tiasa, Cachanco, Plaza 2 de Mayo, Nesa, Jotuchapi, Tiasa, Cachanco, Apurimeño con Aliactamaseguna. Chaymanta, Chaypi, Cachan, Guayajeuna, a ver qué más dice: aún no hayan cuerpo de menor. Dramática búsqueda de niña en Río Pampas. Lamentable la información, amigos. ¿Qué más dice? En la parte superior dice: Congreso de espaldas al país. Postergan debate de adelanto de elecciones hasta julio. Senata Nissan, hasta julio. Amigos, no sé, vamos a ver qué más habrá, amigos. Nos vamos al diario El Sol de la ciudad del Cusco. Atención, y esto ha causado noticia al día de ayer. Explosión en cuartel pudo ser una tragedia. Escuchen, amigos, así que atención, el caso de esta explosión, amigos, explosión en cuartel militar de Macamango, dejó al menos 14 heridos y más de 70 casas afectadas. Entre ellos un centro de salud, un colegio, ¿no? El Comando del Ejército del Perú ha dispuesto que en este caso, que el sistema de inspectoría inicie un proceso de investigación al respecto. Vamos a ver una explosión bastante fuerte. ¿Qué más dice una fotografía, amigos? Atención, dice, atención, la industria del turismo es la más afectada tras el cierre de Machu Picchu por la crisis social y política que vive el Perú. Me dice un grupo de guías turísticos pide volver a trabajar porque no vienen los recursos económicos para llevar a sus familias. No tienen, amigos, recursos económicos para llevar a sus familias. La plaza de armas totalmente luce vacía y negocios están cerrados. Y dice que 7,000 guías turísticos sin trabajo debido a las protestas. Claro, pues
¿Cómo no va a afectar, amigos, tantos días ya? Y efectivamente afectados tantas familias. El Cusco en sí, ¿cuántos negocios tiene que viven del turismo? Ahí están los hospedajes, los restaurantes. ¿A cuánto dan trabajo cada uno de estos restaurantes? ¿A cuánto dan trabajo en este caso, los hoteles, los transportistas, los taxistas? Imagínense. Bueno, ahí está la cosa. Perú-Raír se niega a brindar servicio de tren humanitario a pobladores de Machu Picchu. Imagínense, amigos, en medio de todo esto, ahí están solicitando atención, apoyo humanitario para trasladar a pobladores de Machu Picchu. Vamos a ver qué más dice. Poder Judicial ordena al Congreso suspender elección de nuevo defensor del Perú, del pueblo. Así, vamos a ver qué más trae, amigos. Atención, por esta parte también dice, gobierno declara estado de emergencia en Cusco. Medida fue establecida por 60 días calendario. Entonces, en realidad, no solamente Cusco, bueno, Apurímac, Cusco, Puno y otras regiones también han sido declaradas del sur del país por 60 días, amigos. Vamos a ver, atención, Oaxacuna, Panaicuna, otro diario, amigos, atención, de la zona en este caso, vamos a ver, nos vamos hasta... A ver qué otro diario tenemos por aquí. Nos vamos de inmediato, amigos. Atención, Oejeche, Panache, Yaxtamacecuna. Nos vamos a los diarios de circulación nacional, amigos. Atención, los diarios dicen, atención, el diario El Expreso, con una fotografía de Beto Ortiz, dice, una mayoría imbécil toma decisiones en el Perú. Así dice Beto. Beto dice, una mayoría imbécil toma decisiones en el Perú. Lamenta que por $100 se pueda mandar a un peruano a apedrear policías o quemarlos vivos. Cuestiona la posibilidad de que se someta a consulta popular diversas alternativas, como la Asamblea Constituyente o adelanto de elecciones, debido a que la mayoría es imbécil. Hay muchos idiotas, dice de otra manera. No hubiéramos elegido a Pedro Castillo. Toda esta drama de terror comenzó con la elección de PPK, con la alianza perversa entre caviares y rojos, con la supuesta derecha rentista. Esto es lo que dice, amigos, atención, ha reproducido el diario El Expreso. También en la parte superior dice, Premier sería el nuevo operador de la SUNEDU, ¿no? Además, otro, cárcel por apología al terrorismo en las redes, entre 8 y 15 años de prisión, cárcel por apología al terrorismo en las redes. Lamentablemente las redes se han tergiversado y por ahí pues están entrando una serie de apologías, amigos, alabanzas a los terroristas, alabanzas a los líderes. El diario La República dice, contrarreforma, atención, contrarreforma cortó licenciamiento de carreras de educación. Entonces acá dice, jefe de la SUNEDU, Osvaldo Segarra, dice, contrarreforma cortó licenciamiento de carreras de educación. Nos reunimos con la presidenta Boluarte para expresarle nuestra preocupación. La SUNEDU, como organismo público técnico especializado, ya no está adscrito a la entidad como un ministerio, dijo Segarra, amigos. Vamos a ver, y más abajito también con una fotografía, dice, más de 3,5 millones bajo estado de emergencia. Es lo que reproduce el gobierno de Dina Boluarte, optó por la restricción de los derechos fundamentales para tratar de neutralizar los problemas en Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna, y se desplazan hacia la capital, ¿no? Vamos a ver qué más trae La República, amigos. Atención, en este caso, a ver, vamos a ver por este lado, amigos, si por acá empresarios, 30% señala que protestas afectaron sus ventas a los empresarios. Vamos a ver qué otro diario, amigos. Vamos, el diario El Comercio, esta vez, una inmensa fotografía, amigos, de un gran profesional, Tomás Unger, falleció. Y ahí dice, amigos, atención, lo dice el diario Comercio, adiós al principal divulgador científico del Perú. Tomás Unger falleció, amigos, a los 92 años. Columnista del Comercio, falleció a los 91 años. Más, amigos, noticias. Congresistas de 6 bancadas se oponen a recomponer la mesa directiva. Muchos estaban voceándose a raíz de la renuncia de una de las vicepresidentas, pero en este caso, dicen, congresistas de 6 bancadas se oponen a recomponer la mesa directiva.
cerca de 14.000 audios son relevantes para investigar a los cuellos blancos, también trae el diario El Comercio. Más abajo dice, Breña es el único distrito limeño que no cuenta con videovigilancia municipal. El diario Gestión, atención, dice, crece pesimismo de las empresas sobre la demanda de sus productos. En este caso, dice, amigos, atención, el diario Gestión, el 53% de las compañías afirma que las protestas afectaron sus ventas. Expectativas para el cierre del verano se encuentran en uno de sus niveles históricos más bajos. ¿Qué más? Dice, atención, otro de los titulares dice, hipotecas caen 30% por riesgo político y alzas de tasas. También dice, reducen a la mitad multa por entregar información incompleta a Sunafil. Nos vamos a otro diario dice Perú 21, amigos, atención, operación desbloqueo. Control de orden interno en Puno estará ahora a cargo de las Fuerzas Armadas con apoyo de la policía. El gobierno busca liberar las vías de la región surandina que sufre un gran desabastecimiento. Más arriba, detenido por protestas en Ayacucho, tenía archivos de Sendero Luminoso. ¿De quién se trata, amigos? En este caso, Alex Gómez Falcón cayó con la camarada Cusi. Y ahí repetimos, este señor Alex Gómez, ¿no? Detenido por las protestas en Ayacucho, tenía archivo de Sendero Luminoso. Más noticias de Perú 21, puertos de Pisco, Hilo, Matarani y Salaberry dejan de recibir cruceros. También, atención, sobre las lluvias, dicen algo allí en una parte pequeña. Lluvias causan daños en 12 regiones. Ventaja. Alarma por desborde de ríos. Perfecto, muy bien. Chayacamacha, Hueracocha, periódico Asca, Cachan, Asca, Tecuna, Chayachimanches. Muy bien, Javiercito, Chayacamacha, que deja noticia con Apsu, Yactamasecuna, Jancnason Cusca. Así que Pajarinache, tu parinaco son Hueracocha, Javier y Liz. Muchas gracias, Guillermo. Hasta el día de mañana. Pajarín Camaño. Pajarina, tu parinaco son Hueracocha. Buenos días. 8 de la mañana con 27 minutos en el informativo Guillarico. Y amigos oyentes, ya en la parte final, pues bueno, hay importante información que queremos compartir con ustedes, porque Liz, justamente el Estado ha decretado estado de emergencia en varias localidades de nuestro país. Guayquicona, Panaicona, tenga mucho cuidado. Vamos con la información, Liz. Así es, vamos con la información y para poder conocer y saber justamente de estas regiones. Gobierno ha decretado el estado de emergencia en 7 regiones del país debido a las protestas. El Ejecutivo dispuso el estado de emergencia por un periodo de 60 días calendarios. En cuanto a Puno, se ha decretado también, además, 10 días de inmovilización social obligatoria entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana. Mucha atención, el Ejecutivo decretó el día domingo el estado de emergencia en las regiones de Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna debido a la crisis social y política que se vive desde el pasado 7 de diciembre en el país. La medida fue oficializada en la edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano y cuenta con las rúbricas de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, también del Premier Alberto Tarola, del Ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, y del Ministro de Justicia, José Tello. Según el decreto supremo, el estado de emergencia tendrá un periodo de 60 días calendarios en las 7 regiones mencionadas. Durante ese lapso, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas y tendrá también como objetivo la protección de los activos críticos nacionales. Además, quedan suspendidos los derechos relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personal establecida en la Constitución Política del Perú. Así es, amigos oyentes, 8 de
de la mañana, ya con 29 minutos en la parte final nada más, Liz. Tenemos el audio justamente porque en Cusco han dictado prisión preventiva para 4 acusados de atacar vehículos y negocios durante protestas. Los jóvenes Richard Kamala, David Hiwayanka, Ferdinand Huancanqui y también Reddy Huamantras, así es, de los ataques, han participado de los ataques contra unidades vehiculares. Los jóvenes han declarado, amigos oyentes, escuchemos. Somos inocentes, señor magistrado. Eso no más en palabras. Gracias. Señor magistrado, buenas noches con todos. Tío, presentes. Buenas noches. Tío, yo soy comunero, como dice acá, yo vivo en esta comunidad que es comunidad Cuyo Grande, distrito Piso, provincia Calca. Así como mencionaron, mi abuelo y mi abuela son operados y yo me encargo más de ellos. Yo soy el sustento de ellos. Tanto mi mamá y mi papá también tienen enfermedades y yo les apoyo, así como dicen en la casa. Tal vez hay protestas que hemos venido ignorantemente, así con nuestra ignorancia hemos caído acá. Que se investiga a fondo. Y no, casi como dice, yo quiero superarme. Por eso incluso me había juntado mi platita para poder matricularme al examen ordinario que iba a hacer este mes de febrero. Y no sé, yo trabajo así con el tío Eliseo y en mi casa ayudo a mis abuelitos y a mi papá. Bien, señor. Gracias. Tranquilícese. A ver, el señor Ferdinand. Señora magistrada, señores abogados, brevemente con todos, buenas noches. Señora magistrada, yo le pediría, nosotros somos de la comunidad de Cuyo Grande todos, hijo de los comuneros calificados. Yo le pediría, magistrada, yo como su hijo de la señora Andrea Yucra Guamán, mi mamá es anciana, mi papá es anciano. Por ello siempre estuve, nosotros somos 11 hermanos. De los 11 hermanos, yo cuido a mi mamá, como es anciana. 8 de la mañana con 32 minutos. Algunos entre lágrimas, otros apelando al hecho de que, pues bueno, son el sustento de la familia Liz. Lo cierto es que, bueno, la ley está hecha, la ley está hecha y no puedes atentar, o sea, de esta forma. Y ahora, Liz, fundamentalmente, ¿por qué a estos jóvenes se les ha dado los 9 meses de prisión preventiva? Porque ahora, Liz, hay cámaras de videovigilancia, hay cámaras, o sea, alguien te toma una foto, alguien te filma y ya, y eso es un sustento para que te puedan incluso poner a la cárcel. Y acá no estamos a favor o en contra. Lo cierto es que, amigos oyentes, tenemos que ser muy claros de que si atentamos contra una persona, contra un bien público, pues bueno, la ley te va a alcanzar en algún momento. Y de hecho, bueno, o sea, humanamente nos conmueve definitivamente lo que él dice, que es sustento. Pero justamente a ello vamos, ¿no? O sea, si tenemos que hacer nuestras protestas, hagámoslo, siempre lo hemos dicho en este medio de comunicación, pero no estemos atentando contra entidades públicas, privadas, atentando siempre o finalmente contra la vida, como ha ocurrido con estos jóvenes. Si bien es cierto, de repente en la turba ellos empezaron, pero lamentablemente fueron grabados, lamentablemente la ley ahora les está alcanzando, y como lo ha dicho, son jóvenes que quieren superarse, y finalmente
esto va a postergar a los jóvenes estar seguramente ahora pues detenidos, meses y años van a venir seguramente, y eso da mucha tristeza definitivamente como seres humanos, pero seamos muy responsables en las protestas que hagamos. Nos hemos pasado de la hora, pero bueno, vayámonos con esta reflexión, seamos responsables de nuestros actos. 8 de la mañana con 34 minutos. Amigos oyentes, Pacariña, Ricky Tupareso, Ricky Willarico y Conata, Aparicamospa. Cuídense mucho. Buenos días. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricuy.